Vamos a hablar sobre un tema importante que tiene que ver con el pan nuestro de cada día en tiempos de pandemia. Es irresponsable, doloroso ver aquellas eh, imágenes donde se da cuenta de personas, compatriotas, pero en realidad en el mundo entero, que literalmente no tienen que comer. Ustedes están observando ya a través de una digital televisión a el doctor, al abogado Jaime Delgado, con quien vamos a conversar justamente, lo vamos a ver en el cintillo seguramente que van a colocar en unos instantes. Vamos a observar, con él vamos a conversar sobre los alimentos que se desperdician, aquellos alimentos que nos va a contar Jaime cómo es que se van literalmente al buzón, al basurero. Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, O sea, esto no Milagros. sí, Gusto de responsable, ¿no? saludarte. Sí, Sí. también. Bueno, efectivamente, esta es una gran preocupación en el mundo. Es más, uno de los objetivos de desarrollo sostenible plantea la necesidad de reducir al menos a la mitad las pérdidas y desperdicios de alimentos hacia el año 2030, porque estamos frente a un verdadero problema. Tanto la FAO como Naciones Unidas viene trabajando a nivel internacional para lograr la reducción de estas pérdidas y desperdicios que se producen además en unas circunstancias en donde tanta gente, millones de personas se acuestan en la noche sin haber comido, ¿no? O sea, con hambre. Y tenemos además un déficit calórico importante en nuestro país por desnutrición y que afecta especialmente a los niños. Entonces es inaudito que mientras sucede esto se esté perdiendo casi el 14% de los alimentos que se producen en el mundo se echan a perder. ¿Y eso por qué? ¿Qué sucede? Por ineficiencia activa, por falta de cadena de frío, por falta de técnica de almacenamiento, transporte, manipulación. En fin, hay un conjunto de factores que determinan que estos alimentos se pierdan. Y durante esta pandemia ha sido dramático, ¿no? Porque millones de personas se quedaron sin empleo, se quedaron sin ingresos y no tenían que comer. Y nosotros hemos visto cómo en Lima particularmente, pero eso así en todo el país, la población más humilde y más afectada, más vulnerable, se vio en la necesidad de organizarse en ollas comunes y salir a los mercados y pedir clemencia para que la gente le donen algunos alimentos, y de esto han estado sobreviviendo, ¿no? Lo cual nos pone en vergüenza como Estado, ¿eh? Porque si Estado es sociedad jurídicamente organizada para garantizar el bien común, ¿cómo es posible que en una circunstancia de pandemia donde la gente se queda sin recursos, sin ingresos, el Estado no sea capaz de garantizarle niveles de subsistencia, para que tengan los alimentos que necesitan para que sus ollas comunes funcionen? Entonces era muy vergonzoso, digo yo, ver todas estas escenas donde diariamente la gente tenía que salir a recoger las sobras o los desperdicios de los mercados para en función de eso hacer sus ollas comunes. Entonces es importante eh, impulsar, digamos, todos estos temas en aras no solamente de mejorar la productividad en nuestro país, la eficiencia productiva, sino además para mejorar las condiciones de vida de los agricultores, donde muchas veces incluso se pierden los productos. ¿Por qué? Porque los precios llegan a estar tan bajos que de pronto un agricultor que tiene sus 2 o 3 hectáreas de papa y le ofrecieron pagarle 50 centavos el kilo, pero resulta que cuando llega el mayorista a comprarle la papa, esta ya está cosechada y le dice, no, ¿sabes qué? Te doy 20 centavos por kilo. Si quieres nomás, si no, te quedas con tu papa. Y terminan perdiendo toda su producción. Entonces, miren tantos factores que hay alrededor de las pérdidas y desperdicios de alimentos, ¿no?
¿Y cómo agarramos el toro por las astas? ¿Por dónde empezamos? Bueno, el Perú ya tiene una ley para enfrentar el tema de pérdida y desperdicio de alimentos, tiene un reglamento, está próxima a aprobarse unos lineamientos, espero que se cree un programa nacional sobre pérdida y desperdicio de alimentos, porque tenemos que trabajar todos en conjunto. Mira, la creación de bancos de alimentos, por ejemplo, es fundamental. Ya existen al menos un par de bancos de alimentos en el Perú. Lo que hacen es, digamos, coordinar con las empresas, los supermercados y los propios mercados, el gran mercado mayorista de Lima, digamos, Sí. gracias a la solidaridad y a la comprensión, digamos, de los comerciantes, los productos que se quedan, que están por malograrse porque no los vendieron, parte de esto se donan al banco de alimentos para que el banco de alimentos pueda luego distribuirlos a los programas sociales. Pero estas iniciativas tendrían que desarrollarse a nivel nacional, ¿no es cierto? Hay que impulsar más ¿Y, banco de alimentos. y quién Sí. debe ser, quién debe ser eh, la autoridad que haga caminar este reglamento y que Bueno, tendría que ser inmediato? El Ministerio de Agricultura tiene una mesa precisamente sobre la promoción de la alimentación, de la seguridad alimentaria, que digamos es el órgano que viene impulsando todas estas iniciativas junto con la FAO. La FAO está trabajando a nivel internacional en todos los países para estimular, digamos, este tipo de mecanismos. Es más, hace un par de meses ha aprobado ya un código internacional para enfrentar las pérdidas y desperdicio de alimentos, que tiene que ver incluso, mira, Milagros, con el comportamiento de los consumidores. Los consumidores, incluso en nuestras casas, no, a veces compramos de más y Sí, terminamos es tirando a la verdad. basura los alimentos. O a veces Ujú. almacenamos mal las cosas en la refrigeradora porque no sabemos poner las cosas en la refrigeradora y terminan perdiéndose y tirándolas a la basura. O a O no veces rotamos la cocinamos de más, mercadería. no rotamos la mercadería apropiadamente. Y otra cosa, fíjate, tenemos que acabar con ese concepto de la estética de los alimentos. A veces nosotros cuando vamos al mercado y vemos los duraznos, por ejemplo, si encontramos un duraznito que está medio irregular o de un color medio distinto a los demás, lo desechamos. Encontramos una zanahoria media rara, media deforme y también la tiramos, porque queremos toda la manzana perfecta, las uvas perfectas y todo eso. ¿Por qué? Porque alguien nos ha enseñado que eso es la calidad. No, eso es estética nada más, porque una zanahoria deforme eh, tiene exactamente las mismas propiedades nutricionales. Entonces, el problema está que cuando desde la demanda, desde el mercado, se dice, yo quiero que los productos que llegan al mercado, las manzanas sean todas redonditas y del mismo tamaño. ¿Y qué hace el agricultor? ¿Acaso el agricultor va a programar su árbol para que todas las manzanas sean del mismo tamaño? ¿Qué hace con las que salen más chiquitas o más grandes o más deformes? No las puede vender y terminan perdiéndose. Es un absurdo, ¿no? Se ha, se ha- O hay se cosas ha- que no las comemos. Por ejemplo, la remolacha, la hoja de la remolacha. La hoja de la remolacha es comestible y sin embargo nadie la come. Cuando vamos al mercado, pedimos la remolacha, ¿cómo se llama acá? Perdón, se me fue el nombre. la beterraga, Eh, la beterraga. la beterraga, de la beterraga, pedimos que le corten las hojas y las tiran a la basura las hojas. Oye, pero esas hojas de la beterraga son tan nutritivas como la lechuga o cualquier otro producto, ¿por qué no lo consumimos? Mira, si tú vas sumando todas esas pérdidas que terminan en la basura, decimos, oye, y con tanta gente que sufre de hambre, no puede ser. Entonces, Correcto. hay todo un trabajo por desarrollar y la FAO está muy empeñada en que sea así para alcanzar y cumplir los compromisos de los objetivos de desarrollo, ¿no? Yo solamente tengo una preguntita ya para finalizar, Jaime. ¿Se ha estimado el valor monetario de esta pérdida? Sí, se han estimado los valores. Es más, en la nueva forma de calcular las pérdidas
de alimentos no solamente se calcule el volumen, sino el costo de Sí, los alimentos. Entonces, estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Que se pierden. Estamos hablando, fíjate, 14% de la producción de alimentos se pierde. Estamos hablando de un mundo de dinero con los cuales podría sí. perfectamente superarse los problemas del hambre, ¿no? Entonces, Estamos por eso es hablando en el importante, Perú, digamos, ¿verdad, Jaime? evitar o reducir estas pérdidas. En el Perú estamos hablando de ese 14%, ¿cierto? Sí, es un promedio mundial. Ah, mundial. Perú, sin Correcto. embargo, digamos, en el Perú se producen, o sea, se pierden menos, un poco menos, ¿no? Hay otros continentes, digamos, donde las pérdidas son más significativas. Correcto. Pero lo que pasa es que Correcto. tampoco en Perú no tenemos un sistema de medición apropiada. Hemos hecho algunas mediciones muy puntuales sobre cuánto de pescado se pierde, por ejemplo, en la manipulación, en el despacho, falta de cadena frío, etcétera. Pero son muy puntuales, ¿no? Necesitamos un sistema de medición, un sistema de monitoreo permanente para tener data, para tener información y sobre todo para tomar acciones oportunas. Magnífico. Jaime Delgado, director del Instituto de Consumo de la Universidad San Martín de Porres, estuvo con nosotros. Qué importante, por favor, prestemos oído. Es sumamente importante, doloroso y además solamente, digamos, por compasión a nuestros semejantes, que no es, por supuesto, una palabra mal dicha. Hay que ponernos en los zapatos de nosotros. Jaime, muchísimas gracias por esta reflexión Muchas que gracias, es más Milagros, que a ti. útil y necesaria. Gracias, Jaime. Hasta muy pronto. Gracias. Bueno, ahora sí, a tener mucho cuidado en las cantidades, porque hay otros que no las tienen. Nos despedimos. Muchas gracias.